Entonces, hoy vamos con la segunda parte, pero como les dije, ¿está relacionado? Sí y no. Este es el tema, hablamos de la palabra tzedek, que es muy importante hace 2 semanas. Tzedek es justicia. Tzedek es lo que es correcto, lo que hay que hacer según la ley moral. Moralmente correcto es tzedek. Bien, yo pensé, cuando escuché preguntas y comentarios hace 2 semanas, pensé que sería bueno darles a ustedes una línea cronológica de la época bíblica, ni siquiera completo, hasta el 928, que es el año en que se dividió el reino de Salomón y se establecieron el reino de Judá y el reino de Israel. Entonces, si hablamos de tiempo, el tiempo al cual nosotros nos referimos en el webinario es alrededor de 1300, como les dije, yo hablo de antes de la era común, o ustedes van a decir antes de Cristo, es igual, más o menos esta época, y por tanto voy a hablar del código de ley antiguo, más antiguo del código de leyes bíblicos de la Torah, es el código de Hammurabi. Entonces, eso será en 1800, tiempo de los patriarcas. Hay otra cosa importante que quiero decir. No utilizamos terminología de religiones y no vamos a hablar de la fe o discutir la fe de todos nosotros. Cada uno con su idea, su fe, sus pensamientos. Pero sí es importante decir que en la investigación académica de los escritos bíblicos se nota un desarrollo puedo decir 2 cosas, o puedo decir diferencias entre los diferentes códigos de ley, lo que está en el libro de Éxodo, de Levítico y de Deuteronomio. Algunos lo llaman diferentes códigos, otros hablan de diferencias, otros hablan de un proceso de desarrollo de la ley bíblica. Y cada uno de nosotros lo acepta o lo ve de otra forma. Es importante entender que hay una investigación que está paralela a la arqueología y a la historia mundial general, y hay la interpretación de personas que aceptan la ley mosaica como una sola ley. Pero también estos que la aceptan como una sola ley dicen que había un desarrollo natural con la evolución de la... Perdón, ¿hay alguien que tiene su micrófono abierto? ¿Lo puede cerrar, por favor? Alguien que puede cerrar el micrófono, lo tiene abierto y lo escuchamos. Gracias. Entonces, cada uno, según lo que ve, lo que piensa, no vamos a discutir esta parte de si toda la ley fue dada y cuál el mismo 40 días que Moisés estuvo en el monte Sinaí, o había otro proceso, otra idea respecto a esto, ¿sí? Bien. Un momento nada más.
Bien, vamos a seguir hablando ahora del año 1800. Vemos los códigos de ley que existieron antes de los 10 mandamientos y todo el código de ley del cual hablamos de la ley bíblica. Ejemplo, el código de yo ni siquiera sé cómo leerlo correctamente, o Caigina o Jaigina, no sé cómo pronunciarlo. Fíjense, de este código nada más sabemos Leur, pensamos que eran los acadas, los hititas. No sabemos si la palabra Ur a lo mejor se refiere a la palabra ley. Pero este código, el primero, existió nada más, no lo tenemos, no encontramos evidencias, solamente referencias en documentos posteriores. Mientras que el de Ur-Nammu sí estaba escrito y ahí se establece jueces especializados, algo muy importante, y testimonio bajo juramento. Y los jueces son los que deciden la indemnización en los casos que se trajeron ante ellos. O sea, eso es todo. No se encontró la ley, sino el procedimiento, jueces, testimonios y decisiones de jueces. Y está otro código del Lipit Ishtar, habla de leyes de familia, de comercio, pero tampoco tan desarrollado, tan explícito como el código de Hammurabi, 1700 alrededor antes de la era común. Y como yo les dije y como se publicó, vamos a leer algo respecto al código de Hammurabi. Sí, aquí le voy a pedir que alguien lea, porque seguro la pronunciación en español de ustedes es mejor que la mía. Y yo voy a hablar mucho tiempo, así que comparten conmigo. Yo no sé, la verdad no sé, pero a lo mejor, Tomás, ¿quieres leer? Creo que tienes micrófono, no te lo tengo que pasar. ¿Quieres leer? Sí. ¿Sí? ¿Me oye? Sí, te oigo, adelante. Ok. Código de Hammurabi, prólogo. Cuando Anu y Enlil, señores del cielo y de la tierra, que determinan los destinos del mundo, entregaron a Marduk, hijo de Ea, el dominio de la humanidad. Cuando ellos lanzaron el nombre de Babilonia y lo hicieron grande hasta los 4 ángulos de la tierra, me llamaron a mí Hammurabi, el príncipe excelso, el que honra a los dioses y hace prevalecer la justicia sobre el suelo para destruir el mal, para que el fuerte no abuse del débil. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Gracias. ¿qué vemos en esta ley? ¿Cuál es el origen de la ley de Hammurabi? ¿Qué dice él? ¿Qué dice Hammurabi? ¿Cuál es el origen? ¿Quién le dio esta ley? ¿De dónde proviene? Sí. Dice que entregaron a Marduk, hijo de Ea, el dominio de la humanidad. ¿Quiénes son Y todos de allí estos? ¿Quiénes son todos estos nombres? ¿Quiénes son? son señores del cielo y de la tierra. Anu y Enlil. Enlil son señores del cielo y de la tierra. Son dioses. Que determinan los destinos del mundo. Sí, son los dioses. Son los dioses. Son los y le dioses. entregaron, sí. Los dioses le entregan a Marduk, hijo de Ea, el dominio de la humanidad. O sea, Marduk da a entender que es hijo de la tierra, ¿no? Sí, Ea, sí. ¿verdad? Sí, de ahí salió, a lo mejor empezó la generación o la sucesión, los descendientes de Hammurabi. ¿Sí? Sí, sí. Él cumple la voluntad de los dioses. Sí. Sí, si puedes, no sé si es
el ruido, si cierras el micrófono mientras hablamos, sería mejor. Entonces, él hace la voluntad de los dioses y en otro escrito de él menciona el Dios de la justicia, y el Dios de la justicia lo llama, fíjense los que saben algo de hebreo, lo escribo en letras latinas, el Dios de la justicia se llama Shamash. Shamash, pero puede ser, si lo saben cómo es en hebreo, Shemesh. Shemesh es sol, se escribe así, Shemesh. Es interesante. No, tampoco encontré explicación, pero si es sol o no, pero es Dios de la justicia. Le entregó al rey el código no, pero la posibilidad de justiciar. Ahora vamos a ver qué dice el mismo Hammurabi en el epílogo. Todas las leyes de Hammurabi, para que sepan, hablan de relaciones entre las personas, familia, comercio, y hay una cosa muy interesante, que el rey y sus ministros, sus allegados, están por encima de esa ley. Esa ley es para el pueblo, no para él ni para los príncipes y todas las personas de la corte. Aquí está el epílogo y otra vez busco a alguien que quiere leer. No es tan fácil para mí ver todos los nombres. Vamos a ver José Luis Galaván. Si quieres abrir el micrófono y leer, te agradezco. Veo que tienes micrófono. Sí. El código, el epílogo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres leer, José Luis? No levanta el micrófono. Bien. Luis, ¿Me escuchan? sí, te escucho, sí. Bueno, sí voy a leer, pero todavía no me apareció la diapositiva para leer. ¿No apareció? Bien. Todavía no la veo, sí. Sí, ya. Ivonne, ¿quieres leer, por favor? Ivonne. ¿Puedes abrir el micrófono, Ivonne? Presionar en el rojo y leer. ¿Es que lea? Bien. ¿Hay alguien que quiere leer, que tiene el micrófono abierto? ¿Guido? Sí, con mucho Sí, gusto. puedes leer. Sí. Ok, sí, gracias. Código de Hammurabi, epílogo. Los grandes dioses me llamaron. Llevé mi regazo a la gente de Sumer y Akkad. Han prosperado por la virtud mía. Los he conducido en paz. Los he resguardado con mi perspicacia, para que el fuerte no oprima al débil, para garantizar los derechos del huérfano y la viuda, para decretar el derecho del país, para dictar las sentencias del país, para garantizar los derechos del oprimido. He escrito mis eximias palabras en la estela mía y las he alzado delante de mi estatua de rey de la equidad. Gracias. Entonces aquí vemos la preocupación por los débiles, los pobres, huérfanos, viudas, ¿ven? Oprimidos. Y hay algo más que es muy interesante, lo que dice al final, que ese código está escrito, y eso es lo que se ha encontrado, y ustedes pueden encontrar fotografías de la estela de Hammurabi. Básicamente, él es el principal actor principal de la ley. Él se jacta de esa ley que dio.
y mientras que la ley mosaica son más que todo principios morales fundamentales para la humanidad, que tienen vigencia absoluta, la ley de Hammurabi era muy específica para las relaciones entre las personas y, por supuesto, ciertos estratos sociales. No todos tenían que acatar esa ley, o no todos fueron llevados hacia el rey o jueces para que justicionen según esa ley. Algunos eran exentos de eso. Como hace 2 semanas vamos a seguir, yo quiero poner palabras claves en hebreo. La palabra ir, en plural arim, ciudades, un sinónimo que aparece. Esta palabra aparece en textos bíblicos, pero mucho más encontramos sha'ar en plural, o she'areja, tus puertas, o tu puerta, y se refiere a la puerta de la ciudad, donde la gente sabia, los líderes, estaban sentados y estaban juzgando. La idea fue de no concentrar los juicios en un solo lugar, para que la gente sencilla pueda llegar rápidamente al juicio y no tener que llevar sus quejas o sus asuntos a un lugar central, sea una ciudad grande de la tribu o más adelante a Jerusalén. Vamos a hablar hoy y leer este término, jovel, tajbol. Eso es tomar prenda, tomar una garantía de la persona. La persona que pedía dinero prestado, dejaba algo como garantía. Esa garantía podría ser algo con el cual esa persona se mantuvo, como un burro, un instrumento de trabajo, o inclusive la ropa, la propia ropa que tenía, la única que tenía. Shohad es soborno, y vamos a hablar hoy también de ese término más adelante. El término ani es pobre, y evión es su sinónimo. Ahora voy a pasar a una pantalla blanca y mostrarles algo para los que estudian con nosotros y saben que nosotros hablamos mucho de raíces de palabras. La palabra ani se escribe así, y la raíz de ani puede ser también así, Ain Nun Vav, no solamente Ain Nun Yod. En épocas antiguas, las letras Yod está y la letra Vav está. La mayoría de las palabras que terminaban con Vav, con un proceso de desarrollo del idioma, pasaron a ser Yod y no Vav. Esto se estudia en el tercer curso, en el curso C. Pero Ani, hablamos que Ani es alguien humilde, pobre. Anav es alguien modesto. Entonces, fíjense en la similaritud, o a lo mejor podemos decir que Ani es alguien que es pobre, es humilde, es modesto. Modesto o humilde o pobre, todos estos. Y por otro lado, hay 2 raíces más que son muy relacionadas. Una es la Ain Nun Hei, que es contestar, responder. Muchas veces se menciona en la ley, si usted no trata a los pobres, a los humildes, como debe ser, se gritarán hacia mí y yo les voy a contestar. Y hay también una relación con sufrimiento, aflicción,
que es Inui. Inui lo escribo a propósito así para que vean la diferencia. Inui es aflicción. Entonces, Ani puede ser también alguien afligiado. Todo esto solamente de una palabra tan sencilla que hemos visto ahora, Ani. La semana, en el webinario anterior, hablamos de Ger, forastero, aquí se mezclaron las letras, hablamos de Yatom, huérfano, y hoy también vamos a hablar de Miklat. Miklat es refugio. Entonces, vamos a hablar primero de la ley del día séptimo. Yo voy a leer en hebreo y ustedes pueden seguir el español para no leer en ambos idiomas. Dice en Deuteronomio, esta ley aparece en forma un poquito diferente entre Deuteronomio 5:12 y el libro de Éxodo en capítulo 20. Esa ley es uno de los mandamientos. Dice, Shamor et Yom HaShabbat lekadsho, guárdese, guardarás el sábado para santificarlo, kasher tzivcha Adonai Elohecha, como el Señor tu Dios te ha mandado. Sheshet yamim ta'avod, 6 días trabajarás, ve'asita kol melachteja, y harás tu obra. Ve'yom hashvi'i Shabbat la'Adonai Elohecha, el séptimo día es un día de descanso, de reposo. El verbo, la palabra Shabbat, el verbo significa reposo, reposar, descansar. Y aquí viene la parte donde se compara, o sea, se explica que esa ley es una ley de Dios para toda la humanidad, para todos los hombres, inclusive para todos los que fueron creados por Dios, inclusive los animales. Lota se kol melajá, no hagas ningún trabajo. Ata, tu binja u bitja y tu familia, hijo, hijas. Abdeja va'amateja, tus siervos. Veshorja, tu burro, tu buey. Vejamorja, vejol behemteja, y todos los animales tuyos, animales de la casa. Vegerja, y el forastero, el extranjero. Asher bisheareja, aquí está la palabra que hemos visto. Lema'an yanuach avdeja va'amatja kamoja. Y esto es lo más importante. Ese descanso, el siervo lo hace igual como tú. Ahí está la importancia de la ley, que para honrar al Señor, para honrar a tu Dios, Adonai Elohecha, se creó ese día en el cual todos son iguales, todos descansan. Frente a Dios todos son iguales, si son los señores o los siervos. Los nativos, Ezrach, o los forasteros, Ger. Este argumento social para todos los trabajadores aparece aquí. En el libro Éxodo está el argumento de la salida de Egipto, del cual ya hemos hablado. Como ustedes fueron siervos y esclavos, tienen que recordar a los siervos y a los esclavos. Y respecto a eso, está también la ordenanza de alegrarse en las festividades. ¿Quiénes son los que deben alegrarse? O sea, deben festejar. Otra vez, ata, tú, ubinja, ubitja, tu hijo y tu hija, o sea, tu familia, y avdeja, ve'amateja, los siervos. Y ahora ven, lo que ya se mencionó, Halevi, el levita, porque el levita no tiene su propia tierra. El levita es el que sirve como trabaja
es su trabajo servir a Dios en el templo. Vehager, el forastero, y después están, por supuesto, los dos que vienen siempre juntos, el huérfano y la viuda, Hayatom ha'almaná. Todos ellos que están en tus ciudades, y aquí llegó a la palabra ciudades, She'areja, que vimos, todos ellos van a alegrarse, todos ellos son los que van a participar en estas cosas básicas de la vida, que son las festividades o los días de descanso, todos son iguales ante Dios. Quiero pasar a algo diferente, pero muy importante, y después vamos a tomar un tiempo corto para preguntas o ideas que quieren ustedes compartir. Cuando estaban todavía las tribus en el desierto, se decretó que todas las tribus, menos la tribu de Leví, van a tener tierras en Canaán cuando entran, en el lado este o oeste del Jordán. Pero para los levitas que no recibieron tierra, Najalá en hebreo, se edificaron, se dio la orden de que hayan 48 ciudades para los levitas, para que ellos puedan vivir y tengan un lugar fijo, una casa. No todos estaban a la misma vez en el templo. En tiempos antiguos habían varios lugares para sacrificar, para sacrificios, para consultar a la gente sabia. Hay alguien que tiene micrófono abierto y se oye mi voz en eco. Por favor, cerrarlo. Gracias. Entonces, 48 ciudades. Y el tiempo que el templo existió, tenían turnos para subir a Jerusalén y servir en el templo. 6 de esas tierras eran tierras que se llaman Miklat, refugio. 3 en el lado este y 3 en el lado oeste del Jordán. Y en estas ciudades de Miklat, ciudades de refugio, podía llegar la persona que causó la muerte de otra persona sin intención. Refugiarse ahí, quedarse ahí, para protegerlos del vengador, porque según la costumbre antigua, alguien de la familia se llamaba Goel, y él era el vengador. Él tenía que vengar una sangre derramada de alguien de la familia. Y entonces, para que esta persona no tome la ley en sus manos y no asesine a otro, que no sabemos si era intencional o no, habían estas ciudades de refugio y la persona que mató a alguien sin intención se refugiaba ahí hasta que los jueces decidieran si era culpable o no. Si no era culpable, ahí se podía refugiar y ahí lo protegieron de la venganza. Entre los que están protegidos ven lo que está escrito, y otra vez lo voy a señalar, Livne Israel, para los hijos de Israel, Velager, al extranjero, ¿ven? Velatoshav, el que habita entre ellos. Habían personas que habitaban o que quedaban desde antes, desde la conquista, en sus lugares, que no eran de las tribus de Israel, sino canaanitas que quedaban ahí, y habían extranjeros que venían a vivir con ellos. Todos ellos están protegidos de la misma manera en esas 6 ciudades de refugio. Antes de pasar a la parte
un poco de la cuestión comercial, no la parte de leyes de comercio, sino de justicia en la parte de cómo tratar a la persona a la cual se le presta dinero. Quiero saber unos minutos si hay preguntas. Solamente le quiero volver a repetir, hay alguien que tiene micrófono abierto. Bien, vamos a ver. Los que tienen la mano arriba y quieren hacer una pregunta respecto a lo que hemos visto hasta ahora, o pregunta o opinión, entonces dejen la mano arriba. Si no es para algo que se refiere a esto, bajen la mano. Valdemar, ahora tienes ahí un micrófono, puedes hablar. Ábralo, hay que presionar encima del ojo. Sí, gracias. Dime. Con Malca. Sí, shalom. Sí, tengo una pregunta. El código de Hammurabi, Sí, específicamente, ¿cuál fue el lugar en donde rigió? en Babilonia. Ok, gracias. Imagínate 1800 o 1700, ahí ustedes van a encontrar diferentes líneas cronológicas, pero fue el más antiguo. Y nosotros sabemos que la ciudad de Babilonia, tenemos evidencias bíblicas también, fue a lo mejor la gran ciudad una de las primeras que se edificó. Bien, hay dos personas que se llaman Carlos. Hay uno que está aquí, sí, que acabas de recibir el micrófono, Carlos. No es Carlos Aguilar, hay dos y hay uno que le di el micrófono ahora. ¿Sí? Tienes que... Sí, dime. Sí, ¿me escucha, Malca? Sí, te Hola, Malca. escucho, sí, te Ok, escucho. ok. Solo una consulta de la cartilla anterior donde tú leíste te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija. Sí, Una pregunta sobre la gramática. Al final dice Asher Bish Bishareja. La letra Shin, sí. ¿qué significado? ¿Eso puede ser una abreviación de Asher? O sea, Sí, no entiendo, ¿sí? Sí, la palabra es Asher y significa que, y cuando se utiliza simplemente la Shin antes de un sustantivo, como She, es lo mismo, sí. Ok, era eso. Muchísimas gracias, Mora. De nada. Bien, voy siguiendo. Cecilia. Sí, Cecilia. Cecilia. Les recuerdo a todos, cuando hay micrófono rojo al lado de su nombre, hay que presionar y hablar. Sí, Cecilia, dime. No te escucho. Cecilia. Cecilia, lo siento, no te puedo escuchar. Voy con Dioniso. Sí. Dionisio, ¿tienes una pregunta? Sí. Tampoco. Eddie, ¿tienes una pregunta? Malca, ¿me escuchas? Sí, ¿quién es? Sí, Dionisio. Sí, Dionisio. Ahora Ok, sí mi te escucho. pregunta, perfecto, mi pregunta es si hay evidencias de que la ley totalmente o en parte se haya basado en el código de Hammurabi. Hay muchísimos académicos que hicieron trabajos muy importantes comparando la ley del comercio y de la familia
de Hammurabi y la ley mosaica, sí. Sí, y hay por supuesto teorías de si Moisés no, para los que piensan que eso fue un desarrollo de códigos, vamos a decir, sin intervención superior, ¿sí? Los que piensan hablan nada más de la ley que la gente desarrolló, el hombre. Entonces sí, comparan también a leyes de Egipto, a códigos legales que dicen Moisés como personaje histórico, hablan, bien, él conoció, él fue príncipe, él conoció códigos de leyes, porque los códigos eran un papel de trabajo de todas las cortes en esa época. Hay el código de Hammurabi, creo que contiene 282 edictos o leyes, y los puedes encontrar por internet. Y es muy interesante de leer si conoces la ley bíblica y comparar. La diferencia principal es que el código bíblico es un código mucho más igualitario, para igualdad, y mucho más específico, y todos deben acatar, desde el rey y el sumo sacerdote, hasta el que está en el estrato social más bajo que hay. Perfecto, muchísimas gracias, Malca. Vamos Muchísimas gracias. A la orden. Acá, Sí, Malca, Eddie. Sí, Eddie, dime. Ok, el código de Ishtar, Sí, supongo que debe ser en Egipto, porque hay una diosa Ishtar en Egipto. ¿Pertenece a esa época del pueblo de Egipto donde Moisés fue príncipe? vamos a ver. ¿No me escucha? Sí, te escuché. Mira, yo no sé si es egipcio. Se habla de códigos que se crearon en la zona de Mesopotamia. Ok. ¿Ok? Lipit Ishtar, no, ese es el nombre. Y fíjate el año, muy, muy antiguo, mucho más antes de Moisés. Ok. De Moisés se dice que hay discusiones si hay inclusive investigaciones que dan años muy específicos, pero yo prefiero algo muy general en 1300, pero hay algunos que dicen 1200 tanto, 1300 tanto, algo así. Bien, Gracias. seguimos. Guido Ivonne. Guido, pregunta. Sí, Ivonne, ¿tienes alguna pregunta? Nada más me escucho a mí. José Luis, ¿tienes alguna pregunta? Bien, entonces, Olga. Marca. Sí, escucho. Habla Olga. Sí, Olga. Quería hacer el comentario respecto a que es bien interesante descubrir que el Goel era un vengador y no como un fiador, un rescatador. Eso me llamó la atención. Sí, porque Goel, ustedes lo pueden ver en el libro de Ruth. El Goel era no una persona específica, sino alguien de la familia que en ciertos momentos tomaba la responsabilidad de hacer algo para la familia. Entonces, nosotros lo conocemos de la parte de la ley del levirato, del que se casa con la viuda para que el terreno que fue de su esposo quede en manos de la tribu o de la familia.
pero también Goel se refiere al que se venga la muerte de alguna persona en la familia. Sí. Ya. Gracias. Bien, vamos a seguir y después seguiremos también compartiendo. Guido, ¿tienes alguna pregunta? Si no, te voy a pedir que pegues la cámara. Hay muchos micrófonos abiertos también. Guido, ¿tienes alguna pregunta? Si no, te agradezco. Si no te puedo escuchar, Guido. Un momento. No llego. No te escucho, no hay micrófono. Ahí. Guido, tienes micrófono, no sé por qué no funciona, así que no funciona. Oh, si tienes una pregunta, hablar, ¿sí? Hay ruido del micrófono, lo siento. Bien, vamos a seguir. Bien, vamos a seguir. Hay micrófonos abiertos. Es muy difícil con tanta gente y micrófonos abiertos. Micrófonos cerrados significa que está en rojo. Bien, dice así. La persona que presta dinero, ¿cómo llegaron? Un momento. Hola. Por favor, cierren micrófonos. Hola. Cierren micrófonos. Los que tienen micrófonos, la persona que dice hola, todos, por favor, si queremos seguir escuchando a todos, y el nuevo material también hay que tener el micrófono cerrado porque se me escucha en eco y eso molesta a los demás. Hola. No sé quién es la persona que dice hola, pero me perdona le pido otra vez que cierre el micrófono. Bien, entonces, ¿cómo llegó alguien a la situación que necesitaba dinero, que era pobre? No es que todos recibieron terrenos, tierra cuando entraron a Canaán, cada uno según su familia, el tamaño de la familia, otros criterios que se establecieron. Una persona que no sabía, no podía manejar bien sus asuntos, llegó a complicarse económicamente, igual como pasa en cualquier época, y necesitaba prestar dinero. ¿Sí? Entonces dice la ley, in kesef talve et ami, et he'ani imach, lo tihye lo kenoshe, lo tesimun alav neshech. Aquí hay varias cosas importantes. Primero le dice a la gente, si prestas dinero a uno de los pobres de mi pueblo, y más adelante vamos a ver que entre esos de mi pueblo está incluido, como ya hemos hablado, el forastero, el levita, todos los que son pobres, no se le puede poner intereses, no se le puede cobrar intereses, es prohibido. Hay otras leyes, en las leyes dicen et a mí, a los que son del pueblo de Israel, a los que no son del pueblo de Israel y no son esos pobres que siempre se mencionan, entonces sí se le pone
intereses. Y a esta persona que vive contigo, y más que vive contigo, que está contigo, es importante también, no puedes tratarlo de mala forma, de intereses es ganar el dinero. Si el pobre de todo modo no tiene con qué pagar, entonces le vas a cobrar intereses, no te portas con él como si fueras tú un prestamista. Hay una interpretación muy interesante a esta palabra neshech. Los que estudian con nosotros y los que saben hebreo y no, nahash es serpiente. Neshech es con Jaf, nahash es con Het, pero hay un juego de palabras que uno de los eruditas dice, ponerle a alguien que no tiene con qué devolver, que está en mala situación, de decidir cobrar de él intereses, es como la serpiente que pica que muerde a la persona. Y se compara nahash con neshech, aunque no son de la misma raíz. Vamos a seguir. ¿Qué más no se puede hacer? No se puede tomar la fuente de la cual la persona se mantiene, vive, trabaja. No se puede tomar de él. No se puede quitarle como garantía que él va a devolver el préstamo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos las piedras del molino. Habían piedras de molino especiales para diferentes tipos de trigo, de cebada, de aceitunas, de maíz, ¿ok? Entonces, no puedes tomar esas piedras, se llaman reihaim, y la parte de arriba que da vueltas, esta se llama rejev. Y se las compara con nefesh. Nefesh es vida. La persona toma esto, es su vida, vive de esto. Cecilia, ¿puedes cerrar la cámara, por favor? Si no te molesta. Vamos a ver qué más no se le puede tomar como prenda. La ropa. La ropa o la cobija. La ropa o la cobija de esta persona no se puede tomar. Ustedes que saben un poco hebreo, simla es vestido o ropa en forma general. Hoy día en hebreo moderno es ropa de mujer, simla, vestido, pero es vestimenta. Y dice, este es el verbo de tomar prenda, jabol, tajbol. No puedes tomar esta prenda de la ropa o la cobija de la persona, y si la tomas en la mañana, ad bo hashemesh teshivenu lo. Tienes que devolvérselo para la noche. Kihi kesuto levada. Es la única cosa que él tiene, es la cosa con la cual él se cubre y se protege en la noche del frío. El objetivo es de tomar la garantía, es para que el pobre se siente que tiene posibilidad de devolver. Él da algo y va a seguir trabajando y haciendo el esfuerzo para devolver lo que él prestó. Pero por otro lado hay que reconocer que eso es lo único que tiene. Entonces devuélveselo antes de la noche. O no lo tomes, porque ese vestido, esa cobija, no tienen el valor del dinero que le prestaste. No lo tomas, no lo humilles. Hay dos lados. Y
Otra cosa que no se puede tomar, y ahí termino porque quería hablar también de los profetas y su relación a estas leyes. El jornal, el pago diario del trabajo. Hay que darlo antes de que caiga la noche. Dice, lo ta'ashok sahir, ani ve'evion me'acheja, o migerja asher be'arteja bishareja. Otra vez se menciona al ani ve'evion, el pobre, el ger, el forastero, que está en tus ciudades y en tu tierra, arteja she'areja, hay que darle su pago diario, beyomot iten sejaro, velo tavo alav hashemesh, antes que caiga el sol. Porque él es pobre y él necesita esto para vivir. Se usa otra vez la palabra nefesh. Nefesh es alma, nefesh es la vida. Lo escribo aquí. Antes vimos esta palabra también, ¿se acuerdan? Nefesh. Y si tú lo haces y no le pagas a tiempo, entonces él puede llamarme a mí, al Señor, y tú eres el pecador. Tú vas a sufrir las consecuencias, porque hay que acatar la ley y respetar al trabajador. Fíjense de la conexión, mencioné raíces comunes en hebreo, raíces de 3 letras. Miren la palabra sahir, sahir es la persona que trabaja. Aquí se traduce como el que trabaja por día, pero generalmente sahir es el que trabaja por un sueldo, por dinero. No trabaja en su propio campo, sino para ti. Y sahar, sejaró, su sueldo, su pago. La raíz común, sin, haf, reish. Esas son las 3 letras. En hebreo, las palabras que son sustantivos o verbos tienen raíz de 3 letras y diferentes patrones de vocales y prefijos y sufijos diferencian entre esas palabras. Hasta acá llegamos antes de hablar de la opinión o leer versículos de los diferentes profetas que opinan y que dicen algo referente a estas leyes. Y otra vez vamos a hacer un pequeño receso y ustedes pueden preguntar. Entonces, si levantan la mano los que tienen un comentario, una pregunta respecto a lo que leímos ahora. Y yo voy pasando para ver. Sí, Tomás. Micrófono. Sí. Este versículo es importante porque todavía predomina en nuestros días, aunque no de hecho, sino de letra muerta que no se ejerce. Esto es pues yo pienso que es para todo el mundo y en algunas legislaturas de algunos países está tal cual con algunos cambios semánticos o sintácticos, pero esto es letra de oro para ejercer la paz de una ciudad, de una sociedad. De una sociedad completa. Y creo que es muy importante esto para que se diera un poquito más de difusión de estos versículos de Deuteronomio, que es el 24, 14 y 15. Esa es mi opinión por el momento.
Es todo, Malka. Shalom. Shalom, gracias. Yo considero lo mismo, por eso los escogí. Hay tantos que hay que escoger. Hay que escoger. Es tan interesante ver cuántas veces se repite, a veces con las mismas palabras, a veces con unas pocas pequeñas diferencias. Sí, va aquí. Miguel. Miguel. Mica, al principio cuando estaba sacando algunas traducciones, yo tengo entendido que la palabra ani también significa yo, ¿estoy correcto? Suena igual, pero no. Ani, yo, es así, con la alef y con la vocal que se llama hataf patach. Y ani, pobre, es así, con kamat y con vesla y con ain. ¿Ves la diferencia? Sí, sí. Ok. Toda raba. בבקשה. בבקשה. ¿Quién más? Mónica. Sí, Mónica. Dime. Soy el marido de Mónica, Sí. Gustavo. Sí, Gustavo. Sí, quería hacer una pregunta. Esta ley, No te escucho. la Golá fuera de Israel, ¿cómo la deben cumplir los Yehudim? Hoy en día, ¿Cómo se debe cumplir No, esta ley en la Golá en- fuera de Israel? hoy estas son leyes de muy antiguos. Vamos a decir, salvo al código de Hammurabi, es el código más antiguo. Pero cada país hoy en día tiene sus códigos de leyes. Y los judíos que viven en Israel, hay códigos de leyes civiles. Hay códigos de leyes civiles. La ley de la Torá es una cosa y el código civil del Estado de Israel es diferente, con el mismo espíritu. Pero por supuesto que no lo citan cuando van a estudiar derecho o leyes en la universidad. Hablan de esto, hay clases de esto, pero están estudiando la ley del país. Y los judíos desde hace tiempo, hace más de 2000 años, cuando viven en comunidades, en países de todo el mundo, tienen la obligación de cumplir la ley del país. Hay una diferencia entre la ley del país y la ley de la Torá. La ley de la Torá se cumple en la parte religiosa, la parte del culto, pero la ley civil, lo que yo conozco y he vivido fuera de Israel, se cumple la ley del país. Pero los datim Igual en la general se ley, mantienen la aislados, ley, forman la como ley, comunidades. no, ellos cuando están dentro de su comunidad es otra cosa, pero todo lo que tiene que ver con el país, con la ley del país es la que hay que mantener. No hay juzgados, la parte del casamiento Bueno, muchas gracias. se hace en la parte civil y la parte religiosa, por ejemplo, en ambos. Bien, Otón, Pero no en Israel. no en Israel, todas las leyes de casamiento, divorcio, todavía están solamente en la parte religiosa, según la ley religiosa. Pero no es la ley de la Torá, ya se ha desarrollado durante muchísimos años esa ley de la Torá y hay códigos de leyes desde la Mishnah, el Talmud, el Mishneh Torah del Rambam y hay otros. Otón, sí. ¿Tienes una pregunta, comentario? Otón, hay que abrir el micrófono si quieres preguntar. Shalom, Malka, ¿sí me escuchan? Sí, te escucho. Sí. Gracias, buenas noches. A mí no me quedó muy claro si hay alguna influencia en la Torah del código de Hammurabi.
Yo diría con cuidado así. Hay mucho en común en la parte de detalles de la ley, pero no en el espíritu de la ley. El espíritu de la ley de la Torah es la ley que proviene de Dios, que es creador de la humanidad y es para toda la humanidad para cumplir porque tiene fondo moral. La ley de Hammurabi es para que el rey en su ciudad o en su tierra tenga acatan a sus órdenes. Es una ley tiene que ver nada más con lo que es bueno para el rey y para sus allegados, para la gente que gobierna. Y es mucho más, no quiero decir primitiva, pero mucho más, bueno, yo no tengo la palabra, pero en español me es más difícil expresar esa palabra, pero no se puede comparar. Hay también muchos años de diferencia y hay investigaciones que comparan y puedes encontrar leyes muy similares, pero siempre hay que pensar en el fondo, cuál es el origen de esa ley. Eso me queda completamente claro en el Torah, el decálogo, que es unos principios dados al hombre por la mano del Creador. Y esto en lo que estamos observando, lo que estás revisando en este momento en Deuteronomio, esta es la justicia que se tiene que hacer con equidad a todo el hombre, tenga o no tenga, principalmente la responsabilidad del que tiene y que no oprima al que no tiene. Esos son principios espirituales donde es evidente que es la voluntad de Dios quien manifiesta todo esto dentro de mandamientos y dentro de leyes. Yo te sugiero que, ya que conoces la ley de la Torah, según lo que entiendo, que busques, hay el completo de Hammurabi está en español. Aparece en español en forma de, creo que cada 50 leyes juntos en cierto archivo. Búscalo y puedes comparar, y hay algunos que son muy similares. Definitivamente, muy similares. La vida de familia, con la cuestión del matrimonio, el trato a los esclavos. Es muy interesante leer todo lo que tiene que ver con esclavos también. Si el esclavo huye, si matarlo o no matarlo, el esclavo del otro, hay discusiones ahí. Pero hay cosas parecidas, pero también algo en el espíritu es diferente. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo y en base a estos principios yo lo denomino la teocracia. Bien, entonces muchas gracias. Voy con Pablo. Muchas gracias a ti. Sí, Pablo. Pablo, micrófono rojo, hay que presionarlo. ¿No? Hay que hacer un clic encima del micrófono en rojo. Cintia. Cintia, ¿quieres hacer un comentario? No. No veo más. Bien, miren, vamos a leer algo de los profetas para... ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién me habla? ¿Malca? Sí, ¿Puedes Cintia. escucharme? Cintia, ahora es sí sobre... te escucho. Sí. Ok, Sí. Shalom. Shalom. Malca es sobre la diapositiva número 11 que se usó. Esta. Estaba revisando sobre el libro de Deuteronomios, creo que dice 22-24 y no concuerda con el texto en la Biblia. Solo porque como lleva un apunte personal para preguntarle lo que el texto
al cual equivale lo de la diapositiva. Bien, lo que pasa es que no puedo ahora dejar todo y buscar. A lo mejor me equivoqué en algún número aquí. Lo voy a revisar. ¿Sí? ¿No lo encontraste o lo encontraste en otro versículo? Lo estuve buscando, pero sí que la verdad me perdí, Malca, no lo encontré. Bien, La verdad ok. no lo pude encontrar. Ok, Bueno, yo voy a... Bien, yo lo voy a revisar. Yo lo voy a revisar, gracias. Gracias nada. por el comentario. Los que me conocen saben que me gusta si me corrigen. Voy a anotarlo 11. Ok. Bien. Bien, vamos a seguir a leer algo del profeta Isaías. Tengo citas de varios profetas. Este es algo general. Ustedes lo leen en español, yo lo voy a leer en hebreo, pero es muy interesante lo que dice. Dice, Limdu Heitev, aprenden, pero ese aprender es aprender a hacer hechos buenos, aprender lo bueno, pero es aprender la ley. Hay que aprender la ley. Es una orden directa, dice el profeta. Hay que aprender que está escrito. Fíjense, son años más tarde. Dirshu Mishpat, busquen la justicia. Ashru Hamot, Ashru, hay una palabra hebrea, yashar, derecho. La dirección hacia el derecho es yashar. Ashru tiene la misma raíz. Es muy interesante. Y en la traducción dice, reprendan a los opresores. Hamot es el que oprime. Entonces, enderécenlo. Hagan que él deje de hacer lo que está haciendo. Shiftu yatom. Hagan justicia con los huérfanos. Los huérfanos no tienen quien los protege. Entonces, háganlo ustedes. Igual la viuda no tiene esposo que la proteja, que defienda sus derechos. Y más adelante dice el profeta, si ustedes hacen esto, entonces la ciudad, y habla de la ciudad de Jerusalén, y habla del reino de Judá, la ciudad va a ser ciudad de justicia y no se va a derrumbar, no se va a destruir. Y en otro versículo reprime a los principales, según él, culpables de la situación moral tan baja, y son Saraich, tus ministros o tus líderes, Saraich, Sorerim. Fíjense en que la palabra Sar, en hebreo ministro, y la palabra Sorerim tienen el mismo sonido, se escriben diferente, como la pregunta que me hicieron antes de Ani y Ani, pobre y yo. Sar es desviarse, la sur, la raíz Samech Reish Resh significa desviarse del camino o desobedecer, desacatar. Entonces, Saraich Sorerim. Y otra vez menciona al huérfano Yatom y a la viuda Almaná como símbolos de los que necesitan más apoyo. Y habla mucho del soborno. Dice que no se puede juzgar y tomar soborno. Ustedes conocen, creo, este versículo de Proverbios que dice que el soborno ciega a los que pueden ver.
porque no juzgan como debe ser. Hay comentarios de otros profetas. Traigo nada más partes y no puedo ni siquiera, no hay tiempo. ¿Hay alguien, por favor, que tiene su micrófono abierto que lo puede cerrar? Gracias. Todos los profetas dicen lo mismo, palabras parecidas, similares. No puedo hacer análisis como yo pensé de las palabras hebreas para que vean la similaritud. Por ejemplo, la palabra jamás, violencia, que está mencionada cuando se habla antes de del gran diluvio, se habla de la violencia. Aquí está la vez al-tahmosu. Al-tahmosu. No más violencia. Es interesante cómo podemos relacionar palabras hebreas en textos diferentes completamente y encontrar que son de la misma raíz, y inmediatamente, si conocemos el texto en hebreo, nos vamos para el otro texto y hacemos la conexión, relacionamos. La palabra jamás aparece en Génesis 6:11 y aparece en el libro de Jonás 3:8, para los que están anotando. La misma palabra con este significado de que la violencia es una de las razones de un castigo de mucho mayor, mucho más fuerte que otros. Lo estoy pasando rapidísimo. El profeta Amós. Aquí voy a hablar de estas dos palabras. Nosotros hablamos solamente porque no da tiempo, en otra oportunidad. Tzedek, dijimos que es justicia, Tzedek, y Tzadik, que aparece la segunda palabra que aparece aquí, Tzadik es justo. ¿Ven? Los que son enemigos del Tzadik, los que afligen al justo, contra ellos habla el profeta. Bien, dos cosas. Uno, quiero mostrarles algo que tiene que ver con otro webinario interesante que nosotros tenemos. Este es el único en español y es de hebreo bíblico. Hay otro webinario que es de hebreo moderno y es en inglés. Y lo dan los domingos por la tarde. Ya a subirla. Y la profesora se llama Sigrid, ustedes han conocido, algunos han sido alumnos de ella, si saben inglés. Ella da un webinario de hebreo moderno y habla en inglés y en hebreo. Entonces, si les interesa, habla de temas que tienen que ver con festividades, con lo que está pasando en Israel, muestra muchas cosas y conversa con la gente. Para los que les interesa, están invitados los domingos. Y hay algo más que quiero mostrarles. Solamente un momento. Les voy a mostrar algo interesante. Nosotros tenemos un regalo gratis para los participantes. Voy a tratar de poner el sitio, un calendario
con fotografías de Israel que se puede bajar en el internet, es digital, y hay ahí alguna promesa para los que quieren inscribirse para los cursos. Voy a poner un momento y van a ver ese calendario que también es interesante. Y mientras tanto, les hablo del próximo webinario. El próximo webinario ya no va a ser de la ley bíblica. Hablamos de eso en dos sesiones. Voy a discutir un tema que me fascina, que es la narrativa bíblica, y voy a hablar de la historia de Yosef, la historia de Yosef, de José. Y vamos a ver cómo es ¿cómo podemos decirlo? La diferencia o el proceso de José entre su nombre, de Jacob, entre su nombre Jacob y lo que sucedió cuando nació, y el nombre Israel que se le dio después. Entonces, de esto vamos a hablar, y vamos a hablar de la transformación entre el nombre tiene que ver mucho con la personalidad y qué ha pasado ahí. Bien, no encuentro ahora no lo puedo poner, lo siento. Ven que la parte técnica a veces hace falta mucha habilidad, parece que no la tengo, pero me van a perdonar. Si entran al sitio de eTeacher Biblical en español, van a encontrar ahí, donde entran también para inscribirse al webinario, van a encontrar este calendario. Si les interesa lo pueden bajar. Lo vamos a publicar ahí para que sepan y puedan sacarlo. Y antes de despedirnos, quiero ver si hay más comentarios. Más comentarios. Trina. Sí, Trina. Por favor. Ahora estoy empezando de abajo para arriba, así que por abecedario, ¿no? Entonces, Trina, si quieres comentar o hablar, tienes que presionar en el ojo. No. Vamos a ver. ¿Alguien más? Mónica. Mónica. ¿Hay alguien ahí que quiere hablar? Sigo. María Mercedes. Sí. María Mercedes, si quieres hablar, estás con el micrófono en rojo. Muchas gracias, Sí. Marca. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por este desvelo para ti, porque son las 4 de la mañana en No, Israel. eso no pasa Hashem te nada. bendiga grandemente. Me ha encantado todo. Yo estudio mucho Torah y la verdad Gracias. ha sido fascinante toda tu clase. Hashem Gracias. te bendiga y espero estar en el próximo webinario. Espero que Bezrat todos Hashem. estén. Shalom, un abrazo para Shalom, todos. shalom. Shalom. Luis Cardona, si quieres hablar, sí. No, vamos a seguir. Sí, Guido. Un momento, vas a tener micrófono. Sí, Guido. ¿Querías decir algo? Gilberto. Sí, Gilberto. Cuando veo la mano arriba, paso. Fernanda. Sí, Fernanda.
Sí, buenas noches. Mire, perdón, yo estaba escuchando lo que preguntaba ay, no me acuerdo de su nombre. No, no importa. Pero en la Torá y en el llamado Nuevo Testamento, cuando viene Yeshua dice que él no ha venido a abolir la ley, sino cumplirla. Eso está en Mateo 5, 17, 20. La instrucción no ha fenecido, la instrucción sigue vigente, porque aún él en Jeremías 31, 33 menciona que su nuevo pacto será que escribirá la ley en nuestro corazón, por tanto, menos todavía está abolida. Entonces, hablando bíblicamente o de los mandatos de Dios, en realidad nada de lo que él dijo está abolido, a excepción de los sacrificios de sangre, porque ya vino Yeshua a cumplir ese es el único que hasta ahorita hemos localizado que sí se abolió, porque en él está todo, en él está la vida, el pago, el todo, pero de nuestra parte sí tenemos que arrepentirnos y cambiar. Bien, ¿hay alguien más que quiere hablar? A ver. Sí, Gracias. Tomás. Tomás. Sí, ¿tienes el micrófono? Sí, creo que sí. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Okay. Bueno, yo nomás quería pedirles dos cosas. Esto es importante para nosotros y nos da un poquito más de luz para seguir adelante estudiando el hebreo bíblico y otras cosas, ¿verdad? Y segundo, quería pedirle que si podía escribirme mi nombre y lo pronuncie. Tomás. Ajá. ¿Escribir tu nombre en hebreo te refieres? En hebreo, sí. Y pronunciarlo. Bien. En hebreo se escribe así, una tav, una vav, Tomás. Hay alguien que me está ayudando, muchas gracias. Tomás, se escribe así, la tav con la vav vocal, jolam con la vav, la mem con pataj y la samej. Muchas gracias. Muchas gracias, Marca, y shalom, shalom. Shalom, shalom. ¿Y cuándo vamos a tener el siguiente? No, ¿todavía no tiene fecha? Sí, la fecha, sí, si no me equivoco es el 15. Okay. El 15, déjame ver. Sí, dentro de 2 semanas, no la próxima, sino la siguiente. Entonces es el 15 y vamos a hablar el 15 de Jacob Israel y de la narrativa, y después, como es cerca a la festividad que se llama Purim, vamos a hablar de la ley del libro Esther. No es el 15, perdón, es el 16. El 16 de febrero y el 1 de marzo. El 16 y el 1. El 16 vamos a hablar del libro Esther, de Jacob Israel, perdón. Y el 1 vamos a hablar del libro de Esther, también en ese tema de la narrativa. Y después pasaremos a otro tema, a lo mejor hablaremos de poesía, que también es algo muy interesante. Bien, señores, yo tengo que cerrar el webinario. Les agradezco a todos. Puedo dar otra vez, no quiero cerrarlo así con gente que todavía quieren hablar, pero entonces de verdad me interesa que bajen la mano los que no tienen comentarios. Y vamos a hacer otra vez, pasar por todos. Estoy con Carlos. Gracias, Tomás. Estoy con Carlos. Shalom, shalom. Shalom. Carlos, ¿tienes pregunta, comentario? Hola, ¿me oyes, Marca? Hola. Sí, te oigo, sí. Yo veo en la diapositiva 18, me parece, dice que el Eterno dice. ¿Por qué dice el Eterno y no dice Jehová?
Esto requiere una explicación que los que estudian en nuestros cursos a lo mejor ya conocen. Las letras Yod, Hei, Vav, Hei, que nosotros llamamos el tetragrama, son el nombre de Dios. El nombre de Dios sabía el sumo sacerdote y lo pronunciaba en ciertas ocasiones nada más. Como el hebreo estaba escrito sin vocales hasta la Edad Media, y el nombre de Dios lo sabía nada más el sumo sacerdote, y el templo fue destruido en el año 70, entonces no sabemos cómo pronunciar esas letras. Hay una palabra en hebreo que es Adonai, y se acostumbra poner Adonai es Señor, y se acostumbra poner las vocales parecidas a esta palabra Señor al tetragrama, y así está escrito el nombre de Dios en las Biblias en hebreo. Las primeras traducciones de la Biblia del hebreo a otro idioma fue al griego, la traducción de los 70 al griego y la traducción al arameo. Y de ahí fueron traducidos a otros idiomas. Entonces, igual como otros nombres, como Jacob, Isaías, son nombres, entonces que hay interpretaciones, si leerlo, Yahvé, Jehová, y como no sabemos que este es el nombre, porque las vocales son de esta palabra, por respeto, nosotros le pedimos a los alumnos que digan, oh Señor, o como dicen en algunas traducciones, el Eterno, o como se acostumbra a decir gente creyente, judíos religiosos, dicen Hashem, el nombre. Ok. Gracias, Malca. Y esto es una explicación muy, muy breve. Hay otras mucho más largas y complejas. Bien, voy a tener que cerrar, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a todos y yo con mucho gusto contestaré preguntas generales en el próximo webinario, los primeros 15 minutos. Preguntas generales y después con el tema de Jacob e Israel. Muchas gracias y nosotros decimos, porque estamos en víspera del Shabbat, del sábado, entonces decimos en hebreo Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom es paz. Shabbat Shalom. Los que tienen micrófonos pueden decir, vamos a decir Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. A todos, Shabbat Shalom. después del Shabbat, y después del Shabbat Shabbat, Shalom. Shabbat Shalom. Muchas gracias, תודה רבה, תודה רבה, להתראות. תודה רבה. Shabbat Shalom, Malca. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, a todos.